Pues gracias, Casarría, por invitarnos. Gracias. Empiezo yo explicándoos un poquito tres proyectos, dos de mi inicio y uno del final, que tienen su gracia porque combinan el concepto, el conectar con el editor de turno, ver que el proyecto se transforma por diferentes motivos y un poco qué materiales se usan y cómo acaba definiéndose la idea. Este primer proyecto es... bueno, la verdad es que antes de esto quería hablar un poco de mí, pero ya te me has avanzado y os explico un poquito. Pero sí, yo, como has dicho, empecé a trabajar en el despacho de mi padre, el estudio de diseño industrial e interiorismo. Uy, se me fue para adelante. Y allá, bueno, empecé a trabajar por las tardes mientras estaba estudiando arquitectura. Arquitectura se me empezaba a hacer un poco pesado. El primer año de arquitectura no había proyectos y sí, bueno, muchas asignaturas que me encantaron. Historia, descriptiva, construcción, matemáticas, física. Física me divirtió más, matemáticas fue un problema. Pero bueno, por las tardes trabajaba con mi padre y allí tuve contacto hacía un poco, estaba como de aprendiz y trabajaba un poco ayudando a interioristas, a mi padre, a los que dibujaban más diseño industrial. Y allí pues iba a visitas de obra, conoces un poco a los diferentes pasos que se dan desde el principio hasta el final del desarrollo de una idea. Y con el paso del tiempo, porque iba entrando y saliendo, no es que estuviese todos los días, pero al final me di cuenta que me sentía mucho más cómodo en diseño industrial, en esa escala de un producto mucho más pequeño y que tienes de entrada tienes un diálogo con poca gente y con vamos a decir, pocos agentes externos que te ayudan a definir una pieza, mucho menos que en arquitectura. Y al final me pasé a estudiar diseño industrial y había algo aquí interesante que ya saldrá más para adelante. Vamos a estudiando arquitectura, diseño industrial, compartí clase con muchos de los alumnos, hacíamos cosas juntos, pero con Juan Carlos Inés hicimos esta pieza. Por aquel entonces yo jugaba mucho a hockey hierba. Hockey hierba, como sabéis, jugar bastante agachado y muchas veces tienes la espalda que se te resiente. Entonces, después de una temporada que tenía bastantes partidos, me ideé en la cama ponía muchas almohadas y venía a ser un poco esta la idea, ¿no? Y entonces me estiraba y me relajaba. Y decidí, Juan Carlos, venga, nos pusimos a hacer esto. Y los dos arcos están hechos con madera laminada. Y para hacer estos dos arcos que tenían un ancho de 35 milímetros, imaginaros el molde, la madera laminada, necesitas dos moldes, arriba y abajo, pero claro, es muy estrecho y tienes láminas de madera bastante anchas. Bueno, al final nos hicimos un molde nosotros de este ancho. Aprendimos a hacer todas las capas, lo prensamos y conseguimos hacer esta pieza. La presentamos a un concurso de diseño en la Feria de Valencia, que en aquel momento era el concurso de diseño más grande que había en España, creo.
y lo ganamos. En plan, ¿cómo? Fuerte. Ex aequo con una silla de Eduard Samsó y bueno, más felices que unas perdices. Nos volvimos para allá y de repente decimos, y bueno, ¿y esto? ¿Quién le puede interesar producirlo y quién le puede interesar comprarlo? Todo el mundo lo veía y le divertía un rato. Lo teníamos en el estudio, teníamos un estudio muy grande compartido con 5 más arquitectos en un local enorme y todo el mundo pasaba a echarse, pero no, eso no tenía mucho futuro. Y un poco en las visitas que tenía con mi padre, en aquella época era finales de los 80, en Barcelona hubo muchísimo cambio urbanístico y se empezaban a hacer bastantes piezas de mobiliario urbano. Y entre otras mi padre hizo el banco tram para Escofet, de piedra artificial, de hormigón, y ahí conocí un poco cómo funcionaba aquello y de repente dijimos, vamos a hacer una versión, y conocí al editor de Escofet, que era un personaje fantástico. Y me gustó tanto el personaje, porque hablando con él era una conversación que nunca se acababa, y él siempre proponía cosas. Total que le hicimos un dibujo de esto en hormigón, y se lo propusimos para ponerlo en los parques. Muy simpático, nos recibió, nos escuchó, y de repente dijo, muy interesante, no sé si la gente va a entender esto, si va a ser más un juego para niños y tal, pero tuvo la perspicacia de decir, vamos a ver, esto es para echarse en la calle. Actualmente no hay nada para echarse en la calle y me parece que puede tener gracia encontrar una pieza en la que te puedes echar. Está bien que no te puedas poner a dormir, porque el ayuntamiento en esto estamos teniendo problemas, porque hay mucha gente que se queda a dormir en los bancos de los parques y es un problema. Pero total que al final tuvimos esta charla, él, en vez de, como nos pasaba en muchas otras veces, íbamos a presentar cosas que nos decían, sí, muy bonito, bueno, pero no nos interesa fuera. Él tuvo la habilidad de reconducir el tema y nos propuso hacer algo con un respaldo no de dormir, pero sí acabamos llegando a la idea de algo que pudieses levantar los pies, tenerlo en algunas partes de la ciudad, que tú puedas levantar los pies para que la sangre, después de caminar por la ciudad, te baje un poco, se te vaya de los pies, que no tenga una longitud exagerada, y empezamos a pensar un poquito. Y un poco también con el conocimiento de los 3 bancos que habíamos hecho en el despacho de mi padre, aprendiendo un poco cuál era el ángulo bueno para el asiento respaldo, alturas y el ancho, etc. Y también el conocimiento de los grosores de hormigón. Le dimos un poco más de ancho en la parte central abajo, como veis en esta línea, esta arista, para ganar tamaño. Yo creo que estos eran de los primeros renders que los hacía Juan Carlos, que dominaba un poquito. Y este fue la primera maqueta, el primer prototipo que hicimos en madera, con el perfil pintado en el canto, que vinimos a probarlo, retocamos un poquito el perfil. Estos son unas cosas que estoy haciendo estos días, porque, si habéis visto, a principios del 96, este año cumple 30 años, que de repente nos pareció una bestieza, y queremos hacer una pequeña maquetilla conmemorativa y regalársela a Emili Ferrer Escofet, que es el que acabó consiguiendo que lo produjésemos. Era una prueba de color para que no fuese tan gris hormigón, pero al final hicimos 2 colores, un beige y el gris, que es el que más se pone, que es este. Se hizo la sí llarga y la sí curta, y tuvimos la suerte que, siendo el 96,
había pasado unos años después de las Olimpiadas. Toda la línea de playas se había machacado bastante porque toda Barcelona se tiró a la playa y usó muchísimo todo el paseo. Y entonces el siguiente alcalde decidió pegarle un remozado a todo aquello y regaló, espérate, vamos a pasar a este, regaló estas 30 sillargas y sicurtas y las situó delante del mar mirando al agua. Y una mañana nos levantamos y nos vamos al despacho, compramos el diario y en el diario sale el alcalde sentado en una de estas, ya instaladas, que Escofet no nos había dicho nada, y nos fuimos directamente a la playa a probarlas. Estaban todas ocupadas, tuvimos que hacer cola 10 o 15 minutos. Tenían muchísimo éxito. Luego se puso otro bunch en la otra punta, pero vamos, nos hizo muchísima ilusión que al poco de sacarlas, Escofet hizo este regalo a la ciudad y las colocó. Lo que habéis visto antes es el molde. Las piezas estas de hormigón están armadas con acero inoxidable. Y entonces lo que hacen es rellenarlas. Este molde ahora está... se tiene que colocar de manera que esta línea quede horizontal, porque esta es la parte que está abierta y por aquí se rellena. Luego se coloca en una cama vibradora muy grande. Esta es una de las piezas... Este es el banco tram, que os hablaba antes de mi padre. Pero tanto el tram como la sillarga son piezas pequeñitas. Ellos tienen piezas de fachada enormes que las ponen encima de estas camas y esta cama vibradora les pega un buen meneo para que se reparta bien todo el hormigón. Y este es otro grupo que se puso al final de la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto del Prat. La farola rama es otro de estos proyectos, uno en el 96 y este es en el 2000. La farola rama también surge de una idea que no tiene nada que ver con lo que fue. Mi proyecto final de carrera fue como en el 94 y habían sido las Olimpiadas en el 92 y había mucho meneo urbano. El proyecto final fue de mobiliario urbano, papelera, banco y farola. Yo con esa farola, solo acabar la carrera, me fui a ver a mi primo José María, que en aquel momento era el editor de lo que ahora es Urbidermis, que en aquel momento era Santa Icole Urbana. Y le dije, José María, farola, farola. Y me dijo, ¿dónde vas con esto? Porque yo le llevé un chupa chup, que es un poco como se llama, un palo con una bola. No era exactamente esto, pero era una farola que tiraba luz para todos lados. Y me dijo, no, hombre, no. A partir de ahora, las normativas de contaminación lumínica, esto está prohibido. Y digo, bueno, muy bien, mi profesor de final de carrera nos lo explicó todo. Lo que tienes que hacer es la luz solo para abajo. Y lo que viene ahora es la fluorescencia compacta, que duró muy poco tiempo, pero dio pie a... O sea, la fluorescencia compacta eran unas bombillas muy largas, un poco como estos rulos que... ¿Sabéis cuáles, no? Pero para exterior necesitamos un poco de potencia y las que tenían más potencia eran de 30 centímetros, pues tenemos que poner 2 para que dé suficiente potencia y eso tiene unas reactancias, un transformador que también era muy largo y yo, pues vamos a hacerle la caja que haga falta. A ver, vamos a hacerle la caja que haga falta. Yo creo que una más. Más o menos aquí se ve. Exacto. Tenemos las 2 bombillas, la reactancia, metida en una bandeja que corría por unas guías y al llegar al final, este conector hacía contacto aquí y ya daba luz. Vamos para
para atrás. Pero este fue el dibujo que yo tenía poco después de hablar con José María, y aparecieron los hermanos Terradas, arquitectos, que estaban haciendo un proyecto enorme en Madrid, que les quedaba medio año para acabar y les hacía falta unas farolas. Muchas farolas para alrededor de todo lo que era el Museo de la Ciencia de Alcobendas. Y fueron al despacho de mi padre, que yo había vuelto a trabajar con mi padre, y mi padre, bueno, si vais a inaugurar en 5 meses, ¿cómo me vas a pedir una farola que para pensarla mi padre no era una persona de correr? Y yo me acerqué por detrás y dije, ¿qué tal? ¿Qué tal está? ¡Ping! Sonó la campana fantásticamente y volví a hablar con José María, que seguía siendo el editor, y al poco me llamaron y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a...? O sea, Santa Coloma se quedó encantado porque claro, era un súper proyecto, muchísimas farolas, y uno de los requisitos que pedía era que hubiesen farolas con 3 proyectores, con 5 proyectores, con 1 y con 2. O sea, tenía que ser una columna versátil que pudieses poner diferentes. Y aquí teníamos esto, pues un cilindro con una brida y lo podías ir girando alrededor de esto. Y aquí creo que hay... exacto, esta de aquí. Esto es el Museo de la Ciencia, con esta que era la más alta, que yo creo que delante del museo había como 11 o 15, y por detrás habían 2 de 3 y luego de 1, y también estaba la baliza. Total que este fue el primer prototipo. El modelo que se puso allá era acero inoxidable doblado. Vamos, era muy, muy, muy básica. La fluorescencia compacta daba una luz que estaba bien, pero no estaba para nada estudiada. A partir de ahí, Santa Coloma en aquel momento hacía, como después os contará David, luz para interior. La parte de exterior creció muchísimo en la época olímpica, pero básicamente hacía farolas Omni. Daban luz a todos lados. Tenían una, la que más vendían, de Penske, que tenía un capuchón arriba, o sea, no polucionaba tanto, pero no tenían una oficina técnica que supiese realmente desarrollar un interior. Y esta solucionó el tema, pero con los años... bueno, sí, esta fue la segunda evolución. El primero era muy finita porque las bombillas eran muy finitas, y aquí ya se puso lámparas de descarga, que necesitabas un reflector mucho más alto, y las bombillas también desprendían mucho más calor y necesitabas más espacio para que funcionasen bien, y pasamos de 6, no sé qué pone, 6 o 60 o 65, es igual, a 90. Y pasó de ser de extrusión a ser de poliamida. Y esta sí que cerraba mucho mejor, se abría con un pistón. Esta cerraba realmente bien, la otra era bastante más básica. Ahí, perdón. Esta es un poco la segunda evolución. Esta fue la tercera, que ya apareció la tecnología LED. Volvió a ser más finita, tenía un superdifusor para conseguir que los LEDs tienen la gracia que es luz fría, pero en la calle, como necesitas mucha potencia, sí que necesitas un gran difusor. Y aquí volvió a ser más pequeñita. Y esta ya es la última evolución, que empezó en el 2000, estamos en el 26, ha tenido 4 evoluciones y es una farola que se sigue vendiendo. Se ha puesto por aquí también. La Constanza es una silla
que aparece... ¿Me estoy alargando mucho? Media hora, Déu-n'hi-do. Bueno, voy rápido. Mi padre, en su taller, en su jardín tenía caña de bambú y él siempre tenía muchos retazos de piel se los pedía a los tapiceros y siempre hacía cosas en piel. Y un momento dado mi madre le dijo que el matamoscas que teníamos de plástico era muy feo, que a ver si le hacía una cosa un poco más elegante, y cada 2 por 3 se ponía a cortar cañas y hacía esto. Y un momento dado llegó alguien y le dijo, oye, ¿por qué no lo producimos? Total que el producido acabó siendo este y lo hizo Isis Atelier, que tiene un taller de piel buenísimo. Entonces, para no coger el bambú, que es muy irregular y era más fácil coger una caña de bambú, le presentamos al que le hacía muchas piezas de ratán. Se conocieron y al poco de conocerse, el que hacía la piel dice, vamos a hacer algo más, vamos a hacer una silla de piel. Y Miguel rápidamente dijo, estructura de ratán. Perfecto. Entonces nos fuimos a la tenería a conocer un poco cómo se hacía la piel. La piel llega así, con pelo doblada, la empapan en sal para que no se pudra y la superpresionan y llega en esos palets. La meten en estos bombos con sal cáustica y le están ahí dándole vueltas hasta que suelta todo el pelo y queda así, súper hinchada y súper blanda, y luego la acaban de curtir. Y nada, quisimos ir a conocer un poco todo el proceso. Aquí tenéis un poco unos utillajes para para moldear el ratán. Meten el ratán en unos... ayudan, en unos tubos al vapor y salen como espaguetis. Los ponen aquí un rato, se cogen la forma y para adelante. Entonces, tuvo mucha gracia porque tanto Juan Carlos, el de Isis Atelier, que hace el cuero, como Salvador, el del ratán, que son 2 personajes que saben mucho de lo suyo y súper entusiastas y súper fans de mi padre, a la que salió el tema, hicimos esos 4 croquis que habéis visto al principio con las medidas, se los dimos a Salvador. Salvador en muy poco tiempo vino con la estructura. Y el primer día, claro, no, tal como le llegó a Salvador, vino a casa de mi padre, no teníamos cuero, hicimos esto con papel de estraza, para ver un poco cómo quedaba. Pero veis aquí que está... Esto, después de hacer una prueba con cuero, quedaba un poco cedido. Ahí. En el siguiente prototipo ya estiramos la piel hasta aquí atrás. Esto desapareció enseguida. De esta manera, aquí la piel quedaba perfecta, atrás quedaba muy bien. Estos cortes en el siguiente prototipo ya no estaban. Lo que quería decir es que en 4 visitas se modificaron un poco las dimensiones de la caña para tener una buena postura que te permitiese estar tanto en una mesa comiendo como en una tertulia, en un salón, que fuese agradable la postura para las 2 situaciones. Y la piel también fue evolucionando, fuimos definiendo esto más alto, esto más corto, y al final, en 4 visitas, tuvimos, pues aquí poníamos un alza para conseguir la postura. Y Juan Carlos
tanto aquí como aquí, hizo unos rellenos con caucho y con Kevlar para conseguir una buena resistencia que no ceda en el tiempo y la verdad es que entre uno y otro, con mucha entrega, conseguimos en 4 reuniones tener la pieza acabada. Nos dio una a mi padre y una a mí, y al poco tiempo de tener la mía, tuve que comprar otra porque mi mujer me la quitaba. Y ahora vamos a por la tercera porque mi hijo también. O siempre que viene, para hacer promoción, siempre que viene un invitado, la cedemos, porque cuando vamos a una tienda, oye, no, lo bueno es que tengas 2 y que cuando venga un cliente te tomes un café y estás un rato sentado, que es cuando notas realmente que... Porque mucha gente le dice, pues sí, pero esta silla, ¿cuántos años tiene? No, es del 24. Pero realmente lo que tiene es que es muy agradable. Y aquí estamos los 4. Mira. Mira. Vale. Ahora iremos juntos. Empiezo yo, pero Gonzalo irá metiendo. Yo os voy a contar cómo ha acabado aquí. Yo estaba estudiando diseño industrial y tenía de profesor a Javier Nieto Santa, que nos daba una clase de estrategia y gestión. Y el último día de clase me dijo, envíame el currículum. Y no se lo envié, porque no me interesaba una empresa como Santa Ecole en aquel momento. Pensaba que una empresa de lámparas y mobiliario como esa era parte del pasado, era como un poco un museo. No, yo estaba en otras. Me lo volvió a pedir, fui, se lo envié, fui a la entrevista y conocí a Nina Massó, que era una de las fundadoras. Me enamoré bastante de ella y de su forma de ver el mundo en general, y también me di cuenta que había muchos retos que se estaban abriendo. Aparecía el LED, nuevos materiales. De repente no era un sitio donde ir a cuidar unos clásicos y ya está, sino que me di cuenta que había muchísimo que hacer. Entonces me atrajo y me metí, y de esto hace 18 años. O sea que... Entonces, os voy a contar un poco cómo nació Santa Ecole, qué motivó el nacimiento de este proyecto, que fue un poco la actividad que estaban haciendo Gabriel Ordeix Cole y Nina Massó. Eran una pareja, él era diseñador y artista y ella interiorista. En la Barcelona de los 80, igual que en Madrid hubo la movida madrileña, todos sabéis que en Barcelona pues, había la Barcelona del diseño, y era la forma de expresar esta nueva etapa, esta libertad que empezaba... ¿Has subido el volumen? ¿Soy yo? Sí, está bien. Vale. Bueno, Barcelona del diseño, 80s, y todo esto pasaba sobre todo en la noche. En la noche de los bares es donde se expresaban artistas y diseñadores, y ellos estaban haciendo proyectos especiales, lámparas, interiorismos, y era un momento bastante especial donde ahí se empezaba a definir lo que iba a ser la Barcelona del diseño. La tendencia en aquel momento era la modernidad, un poco la frialdad. Había cromados, halógenas, esa era la tendencia del momento. Y ellos, en cambio, apostaron por la luz cálida. O sea, dijeron, todo muy bien, pero la luz cálida, ¿no? como reto. Y para hacerlo empezaron trabajando con cartulinas, material barato, hacían formatos grandes. Ahí iban haciendo sus proyectos, ¿no? Su divertimento, sin muchísima visión empresarial. De repente aparece en escena Javier Nieto Santa, vinculado familiarmente con ellos porque estaba casado con la hermana de Nina, y les pide la reforma de su piso. Se ve que es una reforma donde hay muchísimas discusiones, muchísimo debate, es tan conflictivo que cuando acaban deciden montar una empresa, porque aquello sintieron que producía algo interesante. Ahí había el encuentro de dos mundos. Javier Nieto Santa venía del mundo editorial, de los libros, empresario, y los otros dos, artistas como tantos, y esta unión generó lo que es una editora de diseño,
¿no? La diferencia de una editora de diseño y un fabricante. O sea, un editor de diseño había existido, la metáfora no era tan usada. O sea, un editor puede ser cualquiera que tenga capacidad de contratar, o sea, un lápiz, o sea, un criterio y un poquito de dinero para empezar a mover las cosas. Pero todo lo demás es subcontratable. O sea, el editor puede ser desde esto mínimo hasta pues, donde quiera, ¿no? su actividad. Santa Ecole subcontrata todo lo que hace, toda la fabricación, y lo único que hacemos es nosotros estocar. Nosotros generamos unas rutas entre proveedores que son muy cercanos, toda la fabricación es local. Claro, os he dicho, el contexto de Barcelona del diseño daba esta, ¿no? esta riqueza en cuanto a propuestas, pero también el tejido industrial que tenemos ahí, ¿no? Entonces, la posibilidad de una editora como esta de fabricar una lámpara, sabéis que tiene 6 proveedores. Puede tener 1000 procesos y muchísimos proveedores. Entonces, Santa Ecole lo que hizo fue trabajar con el tejido industrial, artesano industrial que había por la zona e ir montando estas rutas para simplemente estocar y vender. Un editor a veces se define como el puente entre el diseñador y la industria o el público, pero también en el mero hecho de elegir, o sea, de sumar una serie de voces y construir un discurso, hay una creación. O sea, al final el editor se expresa su punto de vista con la selección y la creación de su catálogo. Entonces, es importante el editor, su catálogo y lo que va construyendo con el tiempo. ¿Tienes algo que decir? No, que he tocado y sí, ¡pam! Ah. Bueno, esto es la primera sede que tuvo Santa Ecole en Barcelona, la parte alta. Ahora, después de 40 años, estamos situados en Belloc, que es una finca que está a 40 minutos de Barcelona. Es una escuela racionalista que la empresa compró. Y ahí... Un momentito. Sí. Yo estuve trabajando un par de años. Entré no sé si lo he dicho, a desarrollar la farola Rama, porque en aquel momento no había mucha oficina técnica. Y me dijeron, vente a trabajar, la desarrollas y la lanzamos. Y estuve un par de años. El primer año para la Rama y el segundo para otras cosas. Y estábamos en Cardedeu, que está a 2 kilómetros, en el centro del pueblo, en una nave... que ya los iban a echar de allá, y Javier Nieto estuvo buscando una sede que no estuviese en un polígono y encontró esta maravilla que poco a poco ha conseguido ocuparla, porque son muchísimos metros, pero está encima de una colina, era un antiguo... Era una escuela que se diseñó por Baldric en los 70, una escuela internado que era algo increíble, no había muchas como esta, que promocionó la Caixa de Cataluña. Entonces, esto quedó abandonado, al cabo de unos años estaba totalmente como si hubiese caído una bomba atómica, o sea, había aún las camas, las jarras, todo. Las pizarras, todo. Hasta hace poco hicimos una reforma, que aparecían aún papeles debajo de las piedras. Entonces, Javier decidió comprar esto y ató por una carambola milagrosa que Telefónica quisiese utilizar esto como centro internacional de formación, ¿no? Entonces, hay un hotel en la finca. No podía cambiar de uso, era una escuela, tenía que ser educacional el uso. Se tenía que buscar algo así. Entonces, estaba el hotel con Telefónica y las empresas que ahora os contaré que fueron saliendo con... No, esto volante. Esta es la finca. ¿No? Esto que veis aquí, estos 2 dedos son la ampliación que hicimos para el hotel y el resto es la escuela que ya existía. Entonces, allí en Belloc vivimos todos estos. O sea, empezamos en el 85. Léelo porque los de atrás no sé si lo ven. Lo voy a decir. Iluminación inmobiliario en el 85. En el 87 empieza la colección urbana que no es hasta los 90, cuando ya la Barcelona Olímpica coge fuerza, que eso pues, crece y lo que contaba Gonzalo. En el 91 empezamos a editar libros para acompañar a los productos y los autores que editábamos. Les apetecía contar quién estaba detrás de las piezas y se empezó con una colección de arquitectos, toda la parte de producto, diseño industrial de arquitectos,
hasta el día de hoy sigue la colección de libros. En el 2004, queriendo dar uso a la finca tiene muchísimas hectáreas, se empezó plantando frutales. Durante unos años Santeco intentó vender fruta. Fue obviamente un fracaso y la reflexión que se hizo fue, bueno, si ya estamos hablando con ayuntamientos, vendiendo farolas, bancos, ¿por qué no planteamos también el arbolado? Entonces se empezó a cultivar árboles, a hacer una selección de árboles adecuados para la ciudad, un canon definiendo los criterios. Se empezó a trabajar la división forestal, que hasta el día de hoy sigue. En 18 nos separamos las empresas, o sea, seguimos juntos bajo el mismo paraguas, pero ahora tiene otro nombre, ya no es Santeco, se llama Orbidermis. Y en el 20 nace la colección de arte, un poco como los árboles. O sea, si vendemos lámparas, mobiliario, ¿por qué no ofrecer también el arte a los profesionales que montan proyectos? Entonces, ahora un par de... Un pequeño inciso, la parte de los árboles la cuenta muy rápido, pero han hecho una selección de qué árboles funcionan en toda la zona Europa, por decirlo así, y qué árboles funcionan aquí y allá, y los plantan hasta una cierta altura y te los venden a esa altura y te los venden con un pan perfectamente. O sea, es un estudio que fueron dando un poco de tumbos porque se ve que iban a las reuniones con toda la gente de los viveros y Javier decía que era un desastre porque en el mundo diseño pisaba fuerte, pero que allí no había manera de que nadie le hiciese caso y que los payeses se lo rifaban y él ahí dijo, me voy a espabilar, y ha conseguido tener al final este árbol diseñado de alguna manera para... El mundo de los viveros, al final, como os podéis imaginar, cuenta mucho la experiencia, los años, los contactos. Pues viveros de más edad tienen más posibilidades y entonces que una empresa de diseño empiece a vender árboles, pues como que no. Se intentó con unas macetas específicas que hacían crecer o sea, se intentó poniendo diseño industrial, con unas macetas que permitían que la raíz creciera de forma radial en vez de espiral, entonces estaba el árbol más preparado para adaptarse mejor. Pero al final lo que ha marcado la diferencia, como en el resto, es la parte editorial, el criterio. Entonces, el canon de Belloc, que es lo que comentaba Gonzalo, este criterio analiza las propiedades adecuadas para cada situación y cada punto de... Y recomiendan un árbol para una zona, para una tierra. Exacto. Entonces, la diferencia está siendo más el criterio editorial que las capacidades, que el pulmón del vivero. Entonces, esto aquí una pincelada. O sea, quería comentar dos cosas, o dos cosas que nos mueven o que son resultado del trabajo que hacemos. La simplicidad y la temporalidad, y tenemos este ejemplo que queríamos poner, y nos damos cuenta cuando miramos proyectos del pasado, arquitectura racionalista en blanco y negro, que ves la foto y podría ser perfectamente de ayer, antes de ayer, y normalmente lo que te delata la época es el electrodoméstico, el coche, ¿no? Hay algunos elementos que eso te delata que aquello no es de ahora. Entonces, en este caso, con las lámparas, que podrían ser perfectamente, con estas lámparas podrían ser perfectamente delatoras. Aquí son un hilo conductor y la simplicidad y la esencia que se consigue en estas piezas hace que va cambiando el contexto, van cambiando los entornos, las épocas, pero la pieza va cogiendo distintas interpretaciones, pero funciona perfectamente allá donde va aterrizando. Entonces, este paso del tiempo que permite que la lámpara sea vista de distintas maneras, pero siempre como algo esencial y simple, nos parece un atributo que nosotros siempre buscamos en una pieza cuando entra en el catálogo, obviamente. Cuando algo entra en el catálogo, pretendemos que esté pues, décadas o toda la vida, si puede ser. Otro tema importante para nosotros es la luz cálida, es el confort. Entonces, como os decía antes, Santecole o Gabriel Nina empezaron con la cartulina porque era un material barato y permitía calentar, ¿no? la luz. Y al final, nosotros haciendo lámparas, el foco ha estado siempre en el difusor. Y hemos cogido, nos damos cuenta ahora, mirando atrás, no es una estrategia, no es un plan, mirando atrás, que siempre se han ido cogiendo materiales bastante denostados en el momento de usarlos, que buscan esta posibilidad de calentar, ¿no? de dar esta calidez. La cinta, tenemos el alabastro, un material
pues, quizás asociado a lámparas más kitsch, que de repente Àngel Jové pues, reinterpreta y hace estos tótems. Todo lo que estáis viendo está fabricado alrededor nuestro. Y esto es un caso que está hecho aquí en Galicia con sargadelos. Cuando esta lámpara entró en el catálogo, era justo cuando yo estaba entrando, os decía que la llegada del LED y el reto, ¿no? Como una empresa que defiende tanto la calidez y el confort. Con la llegada del LED, en aquel momento el LED era pues, una amenaza para esto. O sea, era una fuente de luz agresiva, fría, con muchas posibilidades formales y ¿no? con mucha flexibilidad, pero a la vez una amenaza. Y nosotros lo que quisimos es buscar el material más cálido y más humano que se nos ocurría para contrastar y hacer esta mezcla de esta tecnología con este difusor. Entonces fuimos a Sargadelos, hicimos esta pantalla. Esta lámpara se llama Cirio y la seguimos haciendo aquí y estamos súper contentos. Para Sargadelos fue un reto nuevo. O sea, Sargadelos no ponía luz dentro de sus productos. O sea, la calidad de Sargadelos es excelente, pero la luz delata muchas cosas. Si la colada ha tenido unos segundos más, el grosor cambia y parece una boca mellada. La lámpara tal. O de repente... Que si no le pones luz es una cosa muy Exacto. apreciada, esa irregularidad. Exacto. Pero con la luz puede... La irregularidad nos encanta que no sea perfecta, pero sí que queremos que salga una determinada luz, ¿no? Que el filtro no sea demasiado opaco, por ejemplo, o demasiado transparente. Entonces trabajamos con Sargadelos esto y encontramos realmente el colador perfecto. Y esto lo podríamos hacer de otras maneras, pero nos gusta hacerlo así. Y aquí sí que viajamos, nos desplazamos un poquito, no estamos a unos kilómetros de la redonda, sino que aquí sí que hemos ido a una empresa como Sargadelos que nos interesa su cultura, su legado y al final ese saber hacer. Otro ejemplo que aquí hemos viajado un poquito más, que hemos trabajado con papel de arroz, con washi paper, y hemos hecho esta lámpara que se llama Tecchio, con Anthony Dickens. Y aquí, pues, hemos viajado a Tokio. Entonces, esta lámpara se hace en Japón. Igual que lo anterior, o sea, fuimos a un artesano que controlaba mucho su técnica, pero le estábamos proponiendo otro reto. Las lámparas de papel japonés no las habréis visto horizontales normalmente, siempre son verticales y funcionan con unos tensores. Funcionan así. Esta son al final unos acordeones que con unos imanes y unos clipajes se van sumando a una estructura que está iluminada, ¿no? Entonces aparecieron unos retos que ellos no conocían o que no habían tenido que afrontar. Y desarrollaron para nosotros un nuevo sistema, unos nuevos utillajes, unas nuevas estaciones y ahora estamos, ellos fabricaban fanalillos para las fiestas populares y ahora están encantados con esa técnica y nosotros más. Y esto es un bestseller. Entonces, este es un ejemplo de viajar y no hubiésemos llegado a donde hemos llegado si no hubiésemos ido donde teníamos que ir. Un poco lo que quieres decir es que lo normal es trabajar muy local. Lo nuestro, y solamente os desplazáis mucho si hay algo muy especial y que os interesa. Si hay conocimiento lejos que nos interesa. No acostumbramos a viajar o no nos movemos porque el reto de una empresa que trabaja con artesanía industrial, para nosotros hemos crecido bastante desde que Santecole nació. Santecole nació y empezó haciendo productos que por su naturaleza, pues Miguel Milá, por ejemplo, su forma de trabajar era de taller, ¿no? Él se acercaba al taller, buscaba soluciones. Era una forma muy orgánica, muy natural y muy honesta de entender el proceso. Esas piezas... Por eso él se autodenominaba siempre diseñador preindustrial. Preindustrial. Porque en su momento, en su época no había mucha industria y era todo a base de talleres de artesanos. Y nosotros a nuestros proveedores les llamamos artesanos industriales. Pues al final son artesanos con una producción un poco elevada o unos procesos que se tienen que optimizar al máximo. Entonces, para nosotros, con esta naturaleza de estas piezas, de esta forma de entender la materia y demás, y fabricando en este tejido que tenemos alrededor, cuando crecemos, y este es un dilema que tienen muchas empresas que nacen con unos principios y unos valores muy claros. Cuando creces, ¿qué haces? ¿No? O sea, ¿cómo das abasto? ¿Cómo eres más competitivo? ¿Te vas a otro sitio a hacerlo de otra forma? ¿Buscas optimizar, quitar? Entonces, nosotros, de momento, y creo que va a ser para largo, lo que hemos elegido en vez de tener un artesano industrial para una pieza es tener 3.
En vez de tener, o sea, lo que hemos multiplicado, la capacidad de ser artesano industrial es la que es. Entonces hemos multiplicado y seguimos trabajando con esta red de proveedores y esperamos poder hacerlo durante mucho tiempo, pero os tengo que decir que es un reto importante y a veces hemos sufrido mucho por poca capacidad de poder servir lo que nos pedía el mercado. Y esto es un último ejemplo que lanzamos el año pasado. Entonces, el catálogo. Como os decía, ¿no? El catálogo es la obra del editor, es la suma de estas piezas, es la forma que tiene de expresarse y nosotros nos lo tomamos muy en serio. Ingrid lo sabe, siempre estamos hablando del catálogo como sistema. No entran piezas, no entran picos, no entra un producto que a ver qué tiro tiene, sino esta pieza va a entrar en el catálogo, va a modificar la percepción de lo que hay y va a tener que convivir y siempre trabajamos con la interacción de las piezas. Para nosotros es un sistema y sí, nos ha pasado recientemente yendo a Feria Euroluche, algún competidor cercano, tenemos una relación excelente, nos decía, he puesto unas mamparas porque las lámparas no se llevan bien entre ellas. Claro, nosotros... ¿Entre vuestro stand y el suyo? No, entre sus lámparas, sus novedades, ¿no? Que es totalmente legítimo y está bien. Claro, nosotros buscamos lo contrario, buscamos la interacción de las lámparas y cómo se perciben unas con otras y al final es una propuesta conjunta, ¿no? de ese sistema que alimentamos. Entonces, para hacer un catálogo se necesita tiempo, o sea, ¿no? Uno no construye un catálogo con una estrategia y va sumando productos, sino que el tiempo pues va permitiendo añadir capas, ir seleccionando y demás. Pero Santa Icole se presentó con esta colección. O sea, en 85 hicieron estas piezas. La primera lámpara que Santa Icole hizo fue la colilla. Fue un tubo de luz, o sea, una empresa de iluminación que hizo una lámpara que no servía para nada que necesitase luz. O sea, era un tubo de luz que simplemente acompañaba a pues, conversaciones, escuchar música, y ellos decían para hacer el amor. Y estaba, pues en la publicidad servía para conversar, escuchar música y hacer el amor. Esta es la primera lámpara, ¿no? Para que veáis. La segunda es esta de aquí, que es un tótem que pretendía calentar de una forma muy fuerte la fluorescencia azul, la tendencia de aquel momento. Entonces decidieron hacerle un vestido, esta lámpara se llama Bella Durmiente, hacerle un vestido extremadamente cálido, ¿no? y filtrar a tope esta luz cálida. Y la tercera fue esta, que es la lámpara prima, que ahora hemos reeditado en LED, porque era bastante mortal la versión original a 220 con los cables, que era un ingenio que hizo Pete Sans para iluminar su tocadiscos, ¿no? Entonces, esas lámparas te pueden apuntar un poco lo que hemos venido buscando. O sea, hay un poco de magia, ¿no? Hay calidez, este filtro, y el ingenio, ¿no? Entonces, esta era la primera piedra que plantea Santa Icole. Pero, en el 87... que básicamente hacían las piezas que pensaban Nina y Gabriel. Y un entorno muy cercano, pues Pete Sans, Carla Riar, pero de repente... Y Riar, exacto. Riar. De repente se fijan en Miguel Milá, obviamente consagrado en el entorno. Tenía la TMC, otra lámpara súper relevante en el catálogo de DVD. Y le proponen a Miguel editar la lámpara TMM, ¿no? Que era una lámpara de madera, la más simple que uno se puede imaginar, la síntesis absoluta, que en aquel momento quizás por la búsqueda del divertimento, ¿no? De la época y los arquitectos, generación de arquitectos montando OVD y sofisticación, era una lámpara, bueno, pues quizás no era divertida, no era tal, pero era un piezón, ¿no? Y Santa Icole era divertida porque estaba hecha ya hacía unos años y no era de esta generación del momento de la llegada, la chispa, ¿no? ¿Dónde de está la democracia, la soltura y... Exacto. Entonces, es con esta lámpara que se empieza la relación con Miguel. Entonces, quiero hablaros un poco de por qué se ha conseguido tener esta relación con Miguel o cuál es el trato que las editoras y nosotros tenemos con los autores. O sea, al final... Nosotros creo que es bonito explicar la anécdota. Miguel tenía el estudio en Esplugas, que es en un extremo de Barcelona, y una mañana, una tarde, aparecieron dos jóvenes, Javier y Gabriel, que se presentan allá y le piden que les ceda la propiedad industrial para ponerse a producir la TMM. Seguramente no los conocía de nada,
pero fueron con mucho convencimiento y un buen discurso, y total que Miguel dijo, en ese momento yo creo que la TMM la estaba produciendo Gress, que era una tienda de las primeras tiendas de mobiliario contemporáneo que había en Barcelona, que era un foco de atención de todos los arquitectos y toda la gente un poco... era todo muy sencillo, pero lo sencillo en aquel momento era novedad, porque si no ibas allá, ibas a Valentí, que era mueble clásico inglés con mucho ornamento. Y en Gress tenías esto, pero en el momento que fueron ellos, Gress estaba un poco de capa caída, porque con la llegada de la apertura después de la dictadura, pues empezaron a haber muchas más empresas y Gress está un poco de capa caída. Entonces a Miguel le pareció, pues venga, vamos a apostar por estos jóvenes con fuerza. Y lo hizo varias veces, Miguel, porque después, que yo sepa, con Marc Morro, por ejemplo, ¿no? Marc Morro, de mi generación, amigo de toda la vida. Le fue a pedir un producto. Monta una pequeña editora, le pide la Salvador, ¿no? Así de Ratán, y le dice que sí, hace la colección. O sea que Miguel tenía esta... Sí, no, le gustaba mucho hablar con la gente joven. Tenía esta libertad, y él tenía esta libertad de mover las piezas como quería, porque era dueño de sus productos. O sea, al final, el modelo de royalty, que es bastante jodido para los diseñadores cuando empiezan, porque hasta que uno no ve retorno, pues puede pasar tiempo y a veces hay cosas que no funcionan y el diseñador ha trabajado, y o sea, es un contrato complicado, pero cuando funciona, funciona muy bien. Primero porque el diseñador se hace de alguna forma socio. O sea, nosotros cuando firmamos la cesión de unos derechos con el diseñador, estamos compartiendo suerte. Entonces el diseñador se involucra en el cuidado y el mantenimiento de esa pieza y en la evolución. Por lo tanto, estamos juntos. Y después veréis algunos ejemplos donde esto sucede gracias también a esta relación y a esta evolución de las piezas gracias hasta este punto. Y otra cosa importante es que al ser diseñador el dueño y como custodiador de su producto, que no lo ha vendido y la empresa cerró, y el diseñador puede elegir cuál es el mejor destino para ese producto. Entonces Miguel tuvo la visión de pasar la TMM a Santa Icole, tuvo la idea, entonces pudo, sus diseños sobrevivieron a empresas que cerraron o que quizás no estaban llevando bien su producto. Entonces ese formato es increíble en ese sentido, porque las editoras a veces, en algunos casos, estamos durante un tiempo defendiendo un producto, pero el producto tiene su vida y puede tener su vida. Yo espero que los productos de Miguel estén siempre en Santa Icole. Pero, mientras tanto, somos unos custodiadores de su obra. Entonces, esta es la TMM, ¿no? La TMM, supongo que la conocéis, se hizo para un concurso, ¿verdad? Sí. Se había hecho la TMC en el 61 y en el 62 en Hogar Hotel, que era una feria en Barcelona, había un concurso de amueblar un salón con 50.000 pesetas, mesas, sillas y lámparas. Y hacer una lámpara como estas en madera era mucho más barato que en metal, y nada, consiguió hacer esta pieza que solamente tiene un tornillo, que es el que junta la cruz y el vástago, o como le llamamos, el fuste, el tramo. El fuste. Juntas la cruz, encajas el fuste y un solo tornillo. Luego el siguiente trozo, que es cilíndrico, gracias al cual puedes girar la pantalla alrededor, metes la orejera, que es esta pieza que está ahí en el suelo, que tiene dos aros, y al meterla y con la gomita que define la altura, pues nada, es muy sencilla. Y es muy ligera, es muy sencilla, fácil de montar, fácil de desmontar. Sigues. Pues esta pieza que tenía la cruz encolada y un tornillo, ¿no? Y después un sistema de interruptor, demás. O sea, formalmente la lámpara es exactamente la misma, pero con Miguel. Miguel siempre hablaba y esto creo que lo compartimos, o sea, decía que la innovación por innovación no tenía ningún sentido, él defendía la evolución, ¿no? Constantemente. Entonces, innovación era esto.
O sea, en el momento, ¿no? el momento ¿no? Miguel vio esta... Sí, a Miguel le gustaba mucho hablar con los proveedores y llegar a soluciones, porque el problema que tenía la TMM es que entre la parte cilíndrica y la rectangular, la cuadrada, originalmente se unía con una rosca metálica. La parte de abajo tenía un roscado, ¿cómo se dice? Un injerto. Sí, un inserto roscado y se roscaba, pero con el tiempo moverla y tal acababa un poquito torcida. Y el momento en el que, hablando con el carpintero, dijo, no, pues yo puedo tornear las dos piezas y sacar una rosca y una contrarrosca, y esto, desde que se hizo esto, que no hace demasiado, Miguel le dio un abrazo al carpintero y está encantado con esto. Bueno, tuvimos algo que ver, también la editora. No. Es decir, es importante, y eso fue la casualidad que teníamos en el departamento técnico al hijo de un carpintero. Sí. O sea, fue así. Diseño, claramente, es una labor con muchas caras. No es una idea y se ha acabado. Es una idea, Total. un editor que dice sí, pero un poco para acá. Los técnicos que dicen, te puedo hacer, pero hasta aquí, o con estas dimensiones. Es todo un diálogo y al final acaba saliendo una pieza que ha sido filtrada por todo el camino. Lo bueno que tenemos cuando trabajamos con productos nuevos es que desde el inicio intentamos generar el triángulo entre autor, proveedor y nosotros, nuestro departamento técnico. Desde el inicio se trabaja. O sea, nosotros no recibimos un render del diseñador, nos rompemos la cabeza para hacer aquello realidad y después... proyectarlo y después que el proveedor se rompa la cabeza, sino de entrada ya todo el mundo... Sí. A Miguel lo que más le gustaba era llegar a una empresa y decir, ¿dónde está el taller? Sí. ¿Quién hace las cosas? ¿Cómo puedo? ¿Qué máquinas tenemos? Para poder saber con qué se podía jugar. Esta es la TMC, sí, esto es... La TM es tramo móvil, C es cromado, M es madera y A es aluminio. O sea, fue haciendo pruebas sobre... ¿no? O ejercicios, variaciones sobre este concepto de poder subir y bajar esta pantalla adaptándola. Fue la primera idea el primer producto fue desarrollar este concepto para una tía que le pidió una lámpara para su estudio. Una tía es una tía hermana del padre. La hermana de su madre, sí. Tía Nuria, que por cierto hace poco en casa de mi madre aparecieron unas grietas y mi hermana, que se ha ido a vivir ahí unos días, se me va a caer la casa encima, que no. Subimos arriba y sí había unas cajas de libros que las bajamos con mi otro hermano y entre los libros encontré el libro famoso que había escrito tía Nuria, que solo escribía sobre Wagner. Wagner visto por mí. Y de repente digo, no puede ser. Acabamos de hacer las dos exposiciones en Madrid y en Barcelona. Las hemos explicado a 1000 personas. La lámpara TN, tía Nuria, del 56, que era esto. La primera fue muy rudimentaria, pero era este mismo concepto que luego, con el tiempo, ha ido pasando primero a TMC, TMM y varias más que ahora veréis. Pero que es lo mismo, es una pantalla que sube y baja y que puedes orientar para aquí y para allá para tener luz a la altura que te interesa en cada momento. Esto es otro ejemplo de un foco de Miguel, ¿no? O sea, el foco, quiero decir, de obsesión de Miguel. Encontró este globo en un proveedor, en una tienda de vidrio, que probablemente era de una lámpara de suspensión, ¿no? Entonces Miguel hizo esta huevera, adaptación, este soporte. Al final cogió el globo, pensó de qué manera podía sujetarlo con esta asa y sugería un uso, ¿no? Sugería una libertad, obviamente limitada por el cable, y sugería poderlo poner en el suelo. Tal. Era una idea, ¿no? Entonces, en la línea de la evolución que decíamos antes, o sea, lo importante de esa lámpara no es que era una lámpara de ratán, ¿no? Era una lámpara que estaba proponiendo un uso, ¿no? Entonces, movilidad. Exacto. Cuando Santecole la empezó a hacer, se trabajó ¿no? para hacerla en madera. El ratán daba unos ciertos problemas. Habían desaparecido los proveedores de ratán. Exacto. Y se pusieron a investigar en Santecole y apareció... el plástico se quemaba con la incandescencia, se puso en vidrio, el vidrio pesaba mucho por el ratán y después había la dificultad de... Sí, yo no estuve mucho en este proceso porque se desarrolló dentro de Santecole y acabaron haciendo esta
pieza de madera de cerezo que yo, estos 2 años explicando la exposición, he llegado a la conclusión de que tenía que ser porque en un momento dado Santecole fue representante de los mobiliarios Shaker, que tienen las bandejas de cerezo. Yo creo que hay algún encaje del cinturón que bebe de ahí, porque tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé. Pero vamos, seguramente. El paso del ratán aquí, además que Miguel encontró la tulipa esta de vidrio, hizo el soporte de ratán y luego pasó a hacer la tulipa de plástico, porque el de vidrio con el ratán en la versión grande era demasiado pesada. Y luego, cuando la pasó a hacer Santecole, volvió a hacer la tulipa de vidrio, que con madera aguantaba perfectamente, y la luz es mucho mejor. Y Miguel, sobre este globo, fue trabajando distintas estructuras, ¿no? A partir de esa primera idea de, vale, voy a hacerle este soporte, trabajó un aplique donde solamente necesitaba el cinturón y el soporte por abajo, propuso una versión más estática, que es la cesta metálica. Y después hicimos, no hace tanto, la versión obviamente de batería, que era culminar el trabajo o la idea inicial del diseñador, ¿no? Que era esta idea de que se pudiese, portable, sí, sí. Que se pudiese mover. Entonces, en el caso de la batería, lo interesante, y pasa en otros productos cuando aparece una tecnología o un proceso y demás, lo interesante es coger... ¿Qué pasó? Es que me tengo que ir, me han llamado. Ah, hostia, nen. Estaba repasando si había dicho algo horrible. Bueno, la cuestión, lo que os decía, al final lo importante aquí es la propuesta que hace el diseñador, no es el material y no es nada más que eso. Entonces cambió primero a madera, después hicimos una versión de aluminio exterior, con plástico, con vidrio, con batería. Y yo creo que eso es lo interesante y dudo que hubiese podido pasar de la forma que ha pasado si el diseñador no hubiese sido el dueño de sus piezas y hubiese tenido esta relación y este día a día con la empresa y cerca del taller, cerca de las tecnologías, cerca de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ha sido fructífero. Sí, a Miguel no había cosa que le gustase más que poder ir encontrando cositas para mejorar las cosas. Entre otras cosas, lo veías en su moto. Tenía una Impala que le había hecho su hermano Leopoldo, y en el jardín donde vivíamos había un garaje y él tenía un taller cerca y tenía la moto impecable. Y yo pensaba, cuando sea mayor y tenga una, la tendré igual. Pues tuve una y al cabo de 4 meses ya era una porquería de moto. Pero él hacía, siempre tenía aportaciones para que no hiciese ruido, para que no vibrase. Le ponía una pintura en el carenado para que no rebotase. Era tremenda su moto. Pero esta mutación de las piezas era posible porque había escogido los procesos que había escogido. ¿No? Al final, esta silla de David Chipperfield que está aquí, si de repente el día que la ve inyectada, ¿no?, en casa del proveedor y dice, ¿por qué no le quitas 3 centímetros? El proveedor se pega un tiro porque se acaba de gastar un dineral tal. O si al cabo de 4 años dice, ¿por qué no le subimos? Es mucho más difícil cuando uno hace grandes moldes o trabaja con según qué procesos o materiales, no hay esa flexibilidad. Miguel, como él había nacido, o sea, como sus piezas habían nacido en taller, que cada vez que hacía una serie para la casa no sé qué o la casa no sé cuántos, iba haciendo variaciones, eso continuó gracias a... Él le tenía mucho miedo a los moldes y tampoco estaba acostumbrado a hacer tiradas de miles o millones, pero a él le gustaba mucho más trabajar con tecnología que pudieses ir modificando y no tener que atarte a un molde que tenías que amortizar. Pues la suma de estas cosas, ¿no? La suma de esta disponibilidad de talleres, el no compromiso y la evolución, la simplicidad por optimización de medios, o sea, al final da, ¿no?, una forma de entender el diseño, la suma de todo esto da una forma de entender el diseño que es esencial, ¿no? Es increíble.
Harpo. Harpo. Esta es otra mutación. Esta sí, esta es otra evolución. El banco de más a la derecha es el neorromántico, que fue una puesta a punto, o sea, una redimensión del banco. En Barcelona la mayoría de bancos que había antes del neo eran muy pequeñitos, todos de listones que hacían como una doble curva, una doble curva continua, pero para nada seguían la forma del cuerpo. Y un día, paseando por la ciudad, mi padre vio a un viejo que se intentaba levantar de ese banco que estaba casi sentado en el suelo, y dijo, esto no puede ser, vamos a redimensionarlo. Y entonces quiso hacer subió bastante esta dimensión, y luego aquí puso una pieza curva, aquí otra, le dio una cierta inclinación, de manera que hizo un banco cómodo para la calle, que no tenía por qué ser un sitio en el que estés incómodo, porque quizá muchos nos sentamos un momento, pero hay gente mayor o gente que está un buen rato. De aquí se pasó aquí, se le quitó mucho peso, se le puso esta pata delante, porque a veces ponían el banco sin fijarlo al suelo en alguna parte, y si te estabas aquí lo tirabas, se le puso brazos, se le quitó peso, pero el perfil era el mismo. Aquí fue una evolución en plástico reciclado, y el siguiente paso fue este. ¿Qué pasó? Después de hacer este y este, que se puso mucho, no solo por Barcelona, sino por todos los pueblos del área metropolitana, costa levantina, España, Estados Unidos, creció, se puso por todos lados, y empezaron a aparecer muchas versiones parecidas, pero que no estaban bien definidas como esta, que este fue el primero que se hizo de aluminio. Todos los demás eran de hierro fundido, es el doble de pesado, y esta madera era madera certificada FSC. Todo eso, el hacer una cosa bien hecha y con buenos materiales que necesitan menos mantenimiento, que es una cosa que los ayuntamientos sobre todo piden, pues hace que el producto sea que tenga un valor, y los que se ponían a hacer piezas parecidas, para nada tan cómodas, para nada tan respetuosas con el medio ambiente, etcétera, etcétera, les salía un producto la mitad. Se olvidaban de copiar lo más importante, que era la ergonomía. Alucinante. O sea, copiaban, parecía, ¿no? Parece tanto que muchas veces me dicen, sí, he visto el banco aquel de tu padre. Pero la ergonomía, que ¿Perdona? Es lo único que podrían haber copiado, o sea, porque era lo interesante, eso no tremendo. No lo copiaban. Total, que salieron muchos, y hablando un día con el editor de Santecole, Urbidermis, es Santecole todavía, tenemos que hacer una pieza nueva con el mínimo de metal. No vamos a hacer molde, vamos a hacerlo pletina de acero para pintar soldada, y el mínimo de listones y ningún listón curvo, que encarecía bastante la pieza. Y llegamos a esta pieza, que después de un tiempo, como tuvo éxito, sí que se hizo molde. Y en este caso, esta yo creo que, no sé si es... Bueno, igual. Vamos, se hizo lo más reducido en volumen y en materiales. Y apareció esta pieza, que en principio se hizo el banco y la versión individual, la silla, y enseguida apareció, como era bastante más ligero, se empezó a usar más para jardín también. Entonces se pidió la mesa, y luego se pidió la butaca y la cheslong. Y después de la cheslong, os estoy hablando muy rápido, pero pasaron bastantes años entre una pieza y la otra. Y después de la cheslong, alguien pidió la cheslong doble. Y es una colección que ha ido creciendo. Aquí, a la que estuvo hecha, esta es la primera pieza que se hizo, y pedimos una pieza para montarla. Y un poco parecía que hacer este listón, que era un listón que era como
estándar de Rovinia, una madera que en principio parecía que aguantaba mucho. Al final, en vez de tener 8 listones cuadrados, pusimos 4 rectangulares y dio mucho mejor resultado porque estos al final se abrían. Y esta es la versión final. La cheslong, la mesa, la banqueta. Yo quiero decir algo respecto a esto. Tuvimos, es un poco político, pero tuvimos una alcaldesa maravillosa durante unos años que no es ironía, no es ironía. O sea, se hicieron muchas cosas bien, pero había la concepción de que el precio de algunos bancos, ¿no? En aquel contexto, el precio de algunos bancos era demasiado elevado y se repartían, ¿no? Los proyectos a compañías que fabricaban en China con madera no certificada y demás, ¿no? Entonces, claro, la idea es como, ¿por qué voy a pagar este dinero con un banco si con este dinero puedo poner 3? Pero es como si de repente nuestros valores, en según qué momento, se apagasen, ¿no? O sea, A mí me cuesta mucho hablar de ese tema porque me enciendo mucho. No quería. Pero sí que pasó en este proyecto que habéis visto antes. Es un eje verde que se le llama Consejo de Ciento, que en esta línea de sacar al coche del centro de la ciudad y hacer zonas más peatonales, que estoy absolutamente de acuerdo. Santa Ecole, Urbidermis, ganó el concurso y se iba a hacer todo con jarpos. Pero aquí intervino el equipo de la empresa asociada al ayuntamiento, que eran los que licitaban, y se cansaron de decir Santa Ecole, todo, Santa Ecole. Hay que repartir, porque hay más empresas. Ha ganado un concurso. Es que ha ganado un concurso. Hay que repartir. Bueno, pues mira, repartamos. Pero repartamos y que cada uno haga su pieza. Pues no. Hicieron una copia y el mismo ayuntamiento permitió que en los 3 tramos se pusiese una copia de lo que hacían. Es un tema del que no quiero hablar. Y dices, ganó. Pero que. No, pero dices. Es increíble. O sea, que el propio ayuntamiento, que el Ayuntamiento de Barcelona, en la época olímpica, tuvo un impulso tremendo con Buigas y todo su equipo que consiguieron hacer una ciudad súper accesible y con las papeleras y los. ¿Cómo se llaman? Los guales para bajar. Hizo que cualquiera con una silla de ruedas, con un carrito, pudiese subir y bajar de la acera, todo súper cómodo. Y de repente hemos pasado a un equipo de gobierno que ha puesto unos niveles de calidad, Bueno, he tocado tecla, no sé. Sí, vámonos de aquí. Yo creo que durante una época, Barcelona, esta época que decías tú, utilizó el buen diseño y la buena calidad para dar valor a las zonas periféricas y llenó. De hecho, en la zona alta de Barcelona hay menos bancos y peores que en zonas periféricas y menos favorecidas o menos ricas, dando valor y dignificando el espacio exterior y tal. Y creo que fue una política muy bonita y muy interesante. Creo que tanto Narcís Serra como Maragall hicieron muchísimo trabajo. Mini Harpo. Pues esto ha sido una nueva aportación que salió de dentro de Urbidermis, de hacer una colección para niños de mobiliario urbano, que en principio no existe una normativa que lo avale, pero el ayuntamiento ha dicho, me parece bien, vamos a hacer una prueba y vamos a intentar que esto sea una cosa que pueda funcionar. Y esta es una primera colección de mesa, banqueta y banco y sillas. Y se está empezando y parece que hay interés fuera de España también. Basic. Espera, tira para atrás, no corras. No sé si nos estamos pasando. Durante unos años, David y Nina
se fueron como representantes de Santa Icole a la costa oeste de Estados Unidos. Y allá estuvieron como conociendo el terreno y abriendo mercado. Y a la vuelta, ¿qué estuvisteis 2 años? A la vuelta llegó con una serie de ideas y propuso una colección de mobiliario que no es mobiliario urbano y no es garden. Allá no gastan, las municipalidades no gastan dinero en lo público, pero las grandes corporaciones sí que tienen muchos espacios exteriores alrededor de las empresas donde tienen un mobiliario que no ha de ser fijo, que pueden tener pues diferentes zonas. Ahora me lo llevo debajo del árbol, ahora aquí, y que tiene que ser ligero, pero que no se lo lleve el viento. Entonces, estuvimos mucho tiempo porque hubo 2 líneas editoriales. Al principio tenía que ser ahora sí que puedes ir adelantando. Al principio tenía que ser todo acero, soldado, pintado, y de esta manera era quizá algo más ligero, y estuvimos dando muchas vueltas. Tampoco hay mucha información de los procesos, pero al final, en la segunda línea editorial se decidió que era muy importante la durabilidad, o sea, tenían que ser materiales buenos, bien acabados, y se decidió hacer asientos y respaldos de aluminio extruido, que luego está termolacado muy bien. Dale otro más, sí, puedes ir dándole. Total, que pasamos a hacer esta colección de piezas, tornillos, las piezas negras son las bases de las patas, asientos y respaldos, y con una llave torch los puedes fijar, y se mandan planos, los montas y son, pues eso, muy duraderos y fuertes. Y hay una versión de la mesa que está que tiene la mesa normal tiene 4 listones, y esta otra tiene 5 listones, y el listón central está tecnificado de forma que tienes conexiones USB y electricidad para poder trabajar. Incluso tiene una lamparita, y es una de las piezas que quizá tiene más sentido porque la convierte en una pieza de trabajo importante. ¿Quieres arrancar tú? Lámpara estadio. Lámpara estadio. Esta es una foto en el anillo olímpico que se pusieron en esta pérgola que es circular. Se pusieron todos unos saloncitos. Arriba estaba la lámpara estadio, que es muy grande, y debajo un banco tram semicircular. Y está hecha a base de una pieza de vidrio prensado y 4 aros de metal, de forma que es muy fácil, con unos flejes se clica y consigues tener un anillo muy grande, muy fácil de montar, muy pesado, eso sí, y que tienes un efecto muy llamativo. Y se pensó, originalmente se hizo para un desembarque en la nueva sede de la Diputación, que la hicieron Alfonso Milá, mi tío, y Federico Correa, que Miguel y ellos habían siempre trabajado mucho, y cuando les tocó hacer eso, le encargaron a Miguel unas lámparas para un pasillo que entraban los coches a desembarcar la gente. Eso acabó siendo una parte interior, y luego se hizo en lo que habéis visto del anillo olímpico, y es una lámpara que empezó a tener éxito, y la gente la quería en los interiores. Bueno, que era una burrada un poco por el peso que tenía, ¿no? La gente tenía que reforzar los techos. Hicimos un nuevo ladrillo, no
O sea, dejamos de comprar el ladrillo estándar y redujimos el espesor y demás. Pero aquí lo interesante era como este pavés que estaba pensado para romper o sea, la transparencia, ¿no?, del cristal, pero dejar pasar la luz, era perfecto para evitar el destello de la bombilla, ¿no? Entonces, este efecto, y una vez más, ¿no?, lo interesante de este concepto no era tanto el aro solamente, sino qué hacía este cristal con la bombilla, ¿no? Entonces, se fueron desarrollando versiones y al final, con la aparición del LED, pudimos finalmente hacer la que nos apetecía hacer, siempre habíamos tenido ganas de hacer, que era la singular, la individual. Y esta la hicimos con Miguel y Gonzalo hace muy poco, o sea, un año antes de que Miguel falleciese, ¿no? A Miguel estaba encantado con esta. Entonces, esto es una vez más, ¿no?, una evolución, o sea, a lo largo de los años, y cómo nos vamos quedando con lo interesante de un concepto y va mutando, evolucionando en cosas, ¿no? Este es otro ejemplo, un encargo que os hizo Nina. Sí, en una de las visitas que hicimos con Miguel a Santa Icole. Esta es nuestra sede cuando la compramos. Tenía unas pérgolas como estas, mucho más largas. O sea, tienes toda esta línea, otra para allá, otra súper, y estaban todas con esas tulipas de vidrio, que lo que pasa un poco las tulipas de vidrio, que aunque le pongas la junta más bestia, acaban entrando insectos y siempre se acaba, tienes una montañita negra de todos los cuerpos. Y Nina estaba un poco desesperada, además que eran piezas viejas, estaban un poco entre descolocadas y con la mancha negra. Nos pidió sustituirlas por algo. Hay una cada crujía y hicimos esta pieza que Javier la tituló Amigo, que viene a ser Aplique Miguel y Gonzalo, y que en principio iba a ser, pues en este halo queríamos poner todo un círculo de LED que tirase luz para abajo, pero no tenía mucho sentido porque mirabas para abajo y te cegaba, y lo que hicimos es poner en su momento fluorescencia y después es LED. No sé si se entiende bien. En interior, que tira la luz lateral, y hay una pantalla. Exacto, es como un tupper, ¿no?, lo que hay dentro. Es como un tupper, sí. Tupper con una... en el fondo es luz indirecta. Aquí no hacía falta tener una gran cantidad de luz y con esto ya funcionaba. Y al ser un cilindro, pues siempre estaba ordenado. La M64. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Pasamos. Muy bien, tía. Esto, rápidamente, esto es lo que presentamos el año pasado en Euroluce. Nosotros cada 2 años vamos a Milán y es donde volcamos todo lo que hemos trabajado durante 2 años. Y esta colección nos hizo especial ilusión, era nuestro 40 aniversario. Hicimos un ejercicio bastante más exagerado de lo habitual de memoria y futuro o proyección, ¿no? Entonces aquí lo que quisimos es recuperar piezas que tenían un valor importantísimo, o sea, darles más brillo, versiones, añadir batería a conceptos pues, como la lámpara gira o el candil, la silvestrina, un poco con la línea de la cesta batería. Queríamos recuperar esas piezas, las primeras piezas que editó la casa, y también promover nuevos usos y nuevos materiales. Entonces, es esta dualidad o esta mirada atrás sin nostalgia, pero cogiendo esas ideas frescas que siempre hay, ¿no?, en el pasado, donde había menos ruido y quizás era más fácil llegar a la esencia, con las que van viniendo. Entonces, nosotros lo vemos como un conjunto y como una propuesta que se contagia, ¿no? Que se van. ¿Qué te ríes? No quiero decirlo. Esta foto es mejorable. ¿Es qué? Mejorable. Yo es que tú crees que la gente sabe cuál es la gira y la gira, tomba. Perdón. No se ve nada, ¿verdad? Levantad la mano. ¿Cuál es la gira? Bueno, no se ve nada. La gira es una lámpara. Esta la mejoraremos. La gira es una lámpara que gira. El candil la silvestrina es el candil. O sea, son lámparas que fueron pensadas para. Pues la gira era una lámpara de sobremesa que iba con cable. Tal, la habremos hecho con LED, batería. Tiene un giro infinito.
La gira que tiene este caperuzo que tú mueves el palo Exacto. y el caperuzo siempre está Si puedes señalar la silvestrina, por favor. ¿Silvestrina? La silvestrina es una lámpara que nació... Nació en los 70, era una lámpara pues, que tenía 2 tubos de Pirex, que se rompía, tenía el cable, estaba pensada para estar en el centro de una mesa, el cable molestaba, todo el mundo tenía un cierto trauma con esta lámpara. La silvestrina no era vuestra, ¿no? Era de BD. BD dejó... BD, Sencatorza... Sí. Está bien porque habéis ido recuperando de otras empresas. Una cosa que hemos hecho, muchas empresas de mobiliario que hacían algunas piezas de iluminación importantísimas, pues eso dejó de ser muy relevante para ellos y nosotros hemos ido sumando estas piezas y estamos contentos de haber acumulado, yo creo, de lo mejorcito del diseño español. Está chulo que hayáis podido ir hablando con todos. A mí me gusta esta buena relación que tenéis entre estas no demasiadas empresas que hay y hay buen rollo y os vais pasando los cromos porque tienen más sentido. Bueno, vamos dándole otra... Lo que hablamos del contexto, ¿no? Esa lámpara de las lamas cuadrada que está abajo, que se llama Shiro, de Tony Arola, esa, era una lámpara de metalarte que estaba ya totalmente fuera, descatalogada y demás. Y yo creo que las piezas cogen un contexto, o sea, cogen un significado muy distinto cuando entran en un contexto nuevo y esa percepción cambia, ¿no? Entonces, yo sí creo que nosotros no tenemos ningún problema en hacer cosas que ya han sido presentadas, porque volverán a ser vistas de una manera distinta con el conjunto en el que estarán. No, y le dais valor. Y tenemos una lista de piezas que algún día acabaremos editando, pero sí, estamos muy contentos con esto. Estas son 2 piezas que hicimos con Miguel y Gonzalo hace 2 años, que hicimos la versión de sobremesa de esta... Quizás es de las lámparas más sensuales o formales de Miguel, ¿no? A pesar de que responde a algo muy lógico, que es una distancia para el portalámparas, apantallar la bombilla, ¿no? Al final esta curva, ¿no? Sí que ves aquí, se ve la época y la sensualidad, por eso es la que... A mí me gusta mucho porque es una revisión de los candiles, no sé cómo llamarles, pero la típica lámpara de sobremesa antigua, verde. Esto es una simplificación, tiene un agujero grande para que salga el calor y ahora, bueno, la original era translúcida, esta es opaca, deja salir luz arriba y abajo y te da una luz fantástica. La original tenía un pie medio de madera, medio de pletina, y ahora hemos querido hacer este pie más sencillo que va más acorde con la pantalla esta más limpia. Y después la versión de la TMA, que es una pieza que ya hizo en los 80, ¿no? Que era una síntesis de la síntesis sintetizada. Y la hemos querido recuperar toda de aluminio, ¿no? Anodizada, y aquí aparece un único tramo de arriba abajo y es... Ha quedado muy limpia, tiene la cruz plana en vez de ser vertical y viene a ser un poco la versión robusta para una instalación. Muchas veces una TMM en un local grande que tiene un tránsito tremendo, pues... y el hecho de que sube y baja la pantalla y la va subiendo y bajando, pues sufre. En cambio esta es muy sólida y se puede convertir en una pieza para... Y su virtud, ¿no? De la TMM, que Miguel siempre decía, que era ligera y que uno la podía levantar, en un proyecto se convierte en su punto débil, ¿no? Que uno la chuta y viaja. Esta es un poco más pesada y se convierte en una cosa mucho más fuerte. Bueno, esto es para acabar, aquello buscando fotos para todo lo demás, aparecieron fotos de estas exposiciones que hicimos en Madrid y en Barcelona, que ha sido una retrospectiva de Miguel muy, muy grande y que ha sido mucho trabajo, pero que nos ha ayudado mucho a revisitarlo todo. La verdad es que tuvimos la idea hace mucho tiempo porque
pues hace como 12 años Miguel cedió su archivo al Museo del Diseño de Barcelona, se escribió el libro Lo Esencial, que son un poco sus memorias. ¿Qué más se hizo? Bueno, sí, un chico que había estado con él hizo la tesis sobre su trabajo. O sea, que hicimos el documental de Paul Dopomés, que os lo recomiendo porque es Miguel en primera persona explicándose. Entonces, estos 4 momentos en los que se revisó toda su obra, dijimos, bueno, hay que hacer una exposición. Miguel estaba encantado y en los últimos años era una manera de mantenerlo despierto. Íbamos a verle y le íbamos repasando un poco todo. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué tiene que estar esto, lo otro? Y la verdad es que, como os digo, fue un gran éxito. Muchísima gente vino, en diferentes generaciones, y la gente reconocía, esto lo tenía mi abuela, esto no sé qué, esto... Y ha sido una manera buena porque... de hecho, también pasó que cuando salió el libro Lo Esencial, le vino a ver muchísima gente para que le firmase el libro y eso le dio mucha vida. Y él estuvo como revisitando muchas piezas que no se producían y que él ha querido volver a poner interés en intentar mejorar esto y lo otro para que saliese. Bueno, aquí tenemos piezas como las que os he contado antes, la Constanza, que es del 24, y aquí está un poco la colección de Tramo. Este era un capítulo que era el taller, que era una parte importante del trabajo de Miguel. Allá hay un panel, esta foto no es muy buena, hay un panel de herramientas recogidas por casas de campo que Miguel iba recuperando las herramientas, que para él una herramienta es un objeto perfecto, porque no tiene más ni menos que lo que necesita, tanto en forma como en tamaño y en peso. Y la verdad es que no hemos querido extendernos mucho en este capítulo. Sí, no, yo solo añadir al final, para poner en valor lo que la obra de Miguel es increíble, como tantos legados, pero la inteligencia del diseñador, sabiéndola cuidar, dirigir, llevándola a un sitio a otro, la capacidad de entenderse con industriales, marca la diferencia. Y en el caso de Miguel, el hecho de que Gonzalo durante tantos años haya servido de acercamiento, de puente, de ayuda, de contacto, y ahora que no está Miguel, siga siendo este custodiador, ¿no? Porque si decíamos que las piezas sobreviven a las empresas, también sobreviven a los diseñadores, y quién está para gestionarlo, y nos sentimos extremadamente felices de tener un interlocutor y un generador de este nivel con esta capacidad de continuar el diálogo. Entonces creo que la clave del éxito para una colección, unas obras, un diseñador, no solo es la pieza, la calidad de la pieza, que sí, pero hay tantísimas cosas buenas que están en cajones o que no se pueden mover. Entonces, en Miguel se suma todo y bueno, es un lujo. Yo te lo quiero agradecer aquí delante de todo el mundo.